Ofelia es licenciada en Derecho, tiene el máster en Derecho Informático y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es socia del despacho Dicastis, secretaria general de la Asociación de Internautas, miembro del Grupo de Expertos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre Derechos Digitales, socia fundadora de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía, ENATIC, y miembro del Comité Científico de la revista de la Fundación Telefónica. Además, es profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos I y es profesora de posgrado en la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de San Pablo y la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es autora de diversos libros, publicaciones y artículos, los cuales, debido a su extensión, pues podéis consultarlo en Internet. Y Francisco Rosales es notario. Cuando a Francisco le pedí que me pasara su currículum para poder presentarlo, me dijo que hiciera lo que quisiera. Pero bueno, es, si lo conocéis, el Notario 3.0, tiene un blog y es un referente en nuevas tecnologías y además un legal influencer en las redes sociales. Y sin más sin más preámbulos, voy a dar paso a Ofelia Tejerina para que nos hable de herencia digital. Ahí, el botoncito. Wow. Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra invitación a este maravilloso congreso de abogacía joven. La verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando me dijeron que si quería participar. Primero dije que sí, luego me explicaron qué es lo que tenía que contaros y, en fin, muchísimas gracias por traerme y muchas gracias por ponerme al lado de Francisco. O sea, tremenda responsabilidad la mía venir a hablar de herencias con un notario, imagínense. Una abogada hablando con un notario de herencias. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Al final, ayer estuvimos hablando seriamente y hemos repartido un poco la presentación. Él va a hablar de leyes, para eso ha venido, y yo os voy a hablar del mundo digital y de los problemas que nos encontramos los abogados cuando vienen los clientes a preguntarnos qué pasa con todo lo que tenemos en la red. ¿Para pasar esto? Ajá, bien. Si quisiera... ¿A dónde tengo que apuntar? Allí. Vale. Cuando hablamos de herencia digital, podemos plantearnos qué pasa con el fantasma digital. Ese fantasma digital que se va a quedar ahí por los restos de los restos, porque claro, nosotros nos vamos, pero aquí se queda el fantasma. No podemos pensar que una vez que nos vayamos de aquí, físicamente, se va a ir todo. Antes era lo típico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para dejar huella? Hay que escribir un libro, hacer algo importante, una escultura, un monumento, algo que te pongan en una calle. Ahora la calle la ponemos nosotros, directamente en la red. Dejamos un fantasma digital muy difícil de eliminar, muy difícil de eliminar. Esto ya circula por la red, ya es un meme habitual, ¿de acuerdo? En caso de accidente llevo un colgante con el nombre de la persona encargada de borrar mi historial. ¿Esto es el testamento digital? Esto es la voluntad que expresamos para que por lo menos ese fantasma digital desaparezca y va a desaparecer, por mucho que pongamos esto, que designemos a una persona o a aquel que nos encuentre, que lo haga. ¿Eso sirve para algo? ¿Qué ocurre con ese rastro digital? Nos tenemos que plantear dos cosas hablando de herencia digital. Digital tenemos bienes inmateriales, pero también tenemos una reputación online. Como estoy diciendo, ese fantasma nuestro que se va a quedar en la red. La parte de los bienes se la voy a dejar, por supuesto, al señor notario, faltaría más, que tiene no solo más conocimiento, sino más experiencia en la gestión de ese tipo de materiales. Pero la reputación online es otro tipo de herencia que dejamos, y puede ser una herencia muy dura. Imagínense esa herencia que dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que eso se queda en la red, y que el día de mañana no sabemos cómo puede llegar a perjudicarles. Yo misma he asesorado a amigos y a familiares diciéndoles cuidado con lo que estáis poniendo en Internet, porque hoy, que estoy viva, me puede perjudicar. Alguien puede investigar quién es mi tío, quién es no sé qué, y resulta que por sus ideas políticas me puede llegar a perjudicar a mí en un trabajo. Pero es que después de haber fallecido esa persona, también puede seguir perjudicándome en su historia o su ideología marcada en la red. De manera que esa reputación online es parte de nuestra herencia. ¿Qué queremos que se encuentre el día de mañana la gente en la red? Pues una de las cosas más importantes que yo tuve en cuenta cuando empecé a meterme en este mundo hace ya más de 15 años
fue que quería que los demás supieran de mí. Y bueno, yo vivía en un sitio muy pequeño, soy de Ponferrada, más o menos cerca de aquí, al menos más cerca que Madrid, que es donde vivo ahora. Y allí, bueno, pues obviamente por lo típico, ¿no? Te conoce todo el mundo sabe de quién eres, de dónde vas, a dónde vienes, qué has estudiado, etcétera, etcétera. Y cuando llegué a Madrid me di cuenta de qué maravilloso era el anonimato. Allí nadie me conocía. Nadie sabía si yo entraba en una tienda o entraba en 7 restaurantes. A nadie le preocupaba y nadie me iba a reconocer al día siguiente porque tampoco se daban con mi cara. Eso me parecía maravilloso. Y a la vez entré en el mundo digital. Hablo del año 2000, 2001, 2002. Y empecé a preocuparme sobre lo que quedaba marcado en Internet y de si podría algún día librarme de esas marcas. Si yo hoy pongo un tuit, todos hemos visto a un político muy recientemente, ya no dimitir por un tuit, pero sí han sacado a raíz de un problema con Hacienda varios tuits relacionados con que como que no está de moda, ¿no? Lo de pagar Hacienda, etcétera. Nuestros tweets son una herencia que dejamos ahí. Es algo que tenemos que cuidar. Por eso la reputación online tiene que ser cuidada desde la más tierna infancia. Veíamos antes los derechos de los menores. Es un derecho de los menores que su reputación online sea cuidada, porque les va a perseguir durante toda su vida y después de su fallecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos algo para la posteridad? ¿Lo borramos todo? ¿Dejamos solo lo bueno? ¿Se puede borrar? Desde que yo terminé el máster de Derecho Informático llevo diciendo que Internet es un tatuaje, lo repito y lo repito. Mis amigos abogados expertos en tecnología, cada vez que lo digo en una charla, hacen todos desde atrás, chupito, porque saben que lo digo siempre. Es una frase muy descriptiva, porque te dice que un tatuaje lo puedes borrar, pero siempre queda un rastro. Puedes modificarlo, pero siempre va a quedar ese rastro de lo que fue en origen. O, bueno, los datos de la red se pueden quedar ahí como una aguja en un pajar, nunca más vuelve a aparecer y nos libramos de ese problema. Pero ¿y si aparece un día? Yo misma soy incapaz de encontrar en mi timeline tweets que yo he puesto, o fotos que he colgado, que las busco para alguna charla o algo, soy incapaz. Y resulta que hay gente que sabe encontrarlo y encuentra esa información sobre ti. Y ya no es el problema la información que tú pones en la red para que quede ahí y quede para la posteridad, es lo que ponen los demás sobre ti. Cuidamos mucho los 50.000 selfies que nos hacemos en el baño, que elegimos uno y le ponemos 70 filtros y así sube a la red, ¿no? ¡Qué mona estoy! ¿Y qué pasa con esas fotos que te hacen los demás? Yo ya he desistido, obviamente, porque imaginaos en congresos, cuando te hacen fotografías y encima estás hablando, los caretos son tremendos, ya te da igual. Pero, obviamente, es una imagen mía en una actividad profesional que en cierta manera me interesa que sea difundida, aunque esté fea, me da igual, ese no es el problema. Es mi trabajo profesional el que se difunde y el que me interesa que se conozca. No es lo mismo una fotografía en una boda, y no digo cuando están entrando los novios, digo cuando estamos saliendo los invitados a las 6 de la mañana. Esas fotografías que hacen los demás y las suben a la red tan ricamente, va a ser también parte de nuestra herencia digital, porque forma parte de nuestra identidad. Y cuando hablamos de herencia digital y de qué dejamos y cómo lo hacemos y qué pasa, claro, pensamos, ¿qué leyes tenemos? Porque claro, una cosa es lo que la tecnología me permite, si se puede borrar o no, si tecnológicamente se puede desindexar cierta información para que no aparezcan los buscadores, hablaremos de derecho al olvido. Vale, tecnológicamente puedo contratar a un informático que me va a ayudar un poquito. Pero bueno, ¿qué leyes tengo para que esa reputación online sea respetada? O si alguien hace algo lesivo para mi derecho al honor en la red, ¿qué leyes tengo también para reclamar? Porque eso todo, obviamente, te va a afectar, insisto, durante tu vida física y después de haber fallecido, porque puede afectar a la intimidad de tu familia, incluso al honor de tu familia o incluso al honor de un grupo empresarial en el que has estado trabajando. Imaginaros un director de un colegio que se descubre que ha sido un problema de pederastia y esa fotografía de ese director de ese colegio con esos niños va a quedar para los restos. Y esos niños van a crecer y el día de mañana se sabe que ese niño estuvo en ese colegio donde había un director que era... Ese niño estaba afectado por las actividades de este personaje, no lo estaba. Todo eso no sabemos hasta cuándo va a llegar. Entonces ya nos vamos al marco de las leyes. Tenemos leyes, hay leyes, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la herencia digital? Bueno, pues ya nos encontramos al típico gurú de turno. La Internet es un campo sin puertas, aquí como le ponemos aquí una presa al agua, no hay forma de aplicar las leyes que existen a Internet, no sirve para nada, todo se va a quedar ahí, total, ¿para qué voy a ir a un juzgado? ¿Para qué voy a poner una denuncia? Hay que hacer más leyes, esa es la peor de las frases.
Cuando oigo esto, a estos grandes gurús de la legislación, esta es mi cara. Soy fuerte, no puedo más, esto es horrible, y están mis amigos detrás. Chupito, tranquila, no pasa nada. Venga, tú puedes, sigue, llevo 15 años, bueno, ya 17, siempre digo 15, son ya un par de años más. 17 años hablando de las leyes en la red, del derecho en relación con la tecnología, de que la ley es aplicable. De hecho, Paco va a dar una lección magistral sobre la testamentaría, todas las cuestiones que implica un testamento con el mundo y la herencia digital. Bueno, identidad digital. Privar a alguien de su identidad supone privarle de todos sus derechos. Privarle de su identidad o perjudicarla de alguna manera. Menoscabar esa identidad o la reputación de esa identidad. Y el Supremo, bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Supremo tenemos otras, son ejemplos de algunas sentencias para definir un poco lo que puede ser esa identidad digital. El reconocimiento de la propia identidad forma parte del libre desarrollo de la personalidad. Y la identidad virtual. Porque claro, la identidad soy yo, Ofelia Tejerina, y tengo mi identidad física que puede ser llevada a la red, pero sigo siendo Ofelia Tejerina, abogada, la que está en la red. Pero ¿qué ocurre con mis perfiles falsos? Que se llaman mesaysilla.es. Y de ahí ya empiezo a hacer perfiles que llaman Mesa y Silla, porque yo quiero ser conocida como Mesa y Silla, o soy una pringada, o cualquier otro perfil de estos originales que suelen salir de los influencers. ¿Qué pasa con esas identidades virtuales? Esas identidades virtuales a veces valen mucho dinero. ¿Se puede seguir gestionando el material multimedia del Rubius? Eso es herencia, eso es mucho dinero. ¿Qué pasa con toda esa información? Ahí entraríamos pues un poco también en parte de herencia digital, ojo, cómo se va a gestionar todo ese legado, también entraríamos en materia de propiedad intelectual, lógicamente. Con lo cual ya estamos hablando de Código Civil, estamos hablando de propiedad intelectual, estaríamos hablando de derecho al olvido, si es que quiero que se borren, si es que quiero que alguien se esfuerce o lo intente eliminar ese tipo de contenidos, o al menos hacer difícil que sean encontrados, porque eliminarlos del todo es prácticamente imposible. Bien, ahora mismo no solo he citado ya como ejemplo, ¿no?, esas normas, sino que también tenemos que hablar de la ley de protección de datos. Es obligado. Es obligado al hablar también de herencia digital la ley de protección de datos. Pero además es que la traigo a la mesa por una razón concreta. No es porque quiera hablaros del reglamento de protección de datos que acaba de entrar en vigor, las políticas de privacidad, tener cuidado donde dais clic y aceptáis que den vuestra alma al diablo. No, no voy a empezar con ese rollo porque no es el tema de la mesa. Traigo a colación este documento del boletín del Congreso, de las Cortes, del Congreso de los Diputados, de 18 de abril de 2018, porque son una serie de enmiendas que se han introducido por el Grupo Socialista al proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos. Estas enmiendas amplían el alcance de la protección de datos hacia derechos digitales. Es decir, se sale un poco del contexto de protección de datos puro y duro para ampliarlo. ¿Y en qué aspecto afecta a lo que estamos tratando en esta mesa hoy? Si quiere cambiar. Bueno, antes de pasar a esa enmienda en concreto que nos interesa, quiero también citar Facebook. Todos sabéis que en vuestras redes sociales, en vuestro perfil, al menos en las más usadas, tenéis esta posibilidad. ¿Qué pasa con mi cuenta de Facebook si fallezco? Pues puedes designar un contacto. Eso un poco en relación con lo de la medalla esa, ¿no?, que llevas colgada, de si te pasa algo, avísen a que borre todo mi historial. Obviamente es una posible solución dejar un contacto para que eso ocurra, pero ¿esto es como un testamento digital? No, no lo es. Y luego Paco os contará por qué. Simplemente es una ayuda, por supuesto. Bueno, en este documento que os comentaba, estas enmiendas, la exposición de motivos que explica por qué incluye estos derechos digitales que son, digamos, paralelos a la protección de datos, no es algo, una forma converge, pero es algo que debería estar, en mi opinión personal, en otra norma completamente diferente, y así se lo dije además al promotor de la reforma. Bueno, pues tienen el detalle de citarnos al grupo de trabajo de derechos digitales que creó el antiguo Ministerio de Turismo y Agenda Digital,
diciendo que, bueno, que a través de ese ministerio se ha constituido un grupo de trabajo para decidir sobre los derechos y obligaciones. Pero sin perjuicio de eso que estábamos haciendo nosotros, ellos han ido y han presentado sus enmiendas como Grupo Socialista de una manera curiosamente ligada al trabajo que nosotros estábamos realizando. Ellos lo que hacen es convertirlo en un articulado e incluirlo en una ley orgánica un poco a capón. Pero en esta ley que estamos citando, protección de datos, junto con esos derechos digitales, tenemos dos cosas muy importantes que afectan a esta mesa. Un poco lo que a mí me toca comentaros, que es esa reputación online, esa identidad, ya sea la personal o ya sea la identidad virtual, la que queramos, el derecho al olvido. Hay que citarlo, es obligado porque el derecho al olvido puede ayudar a que esa herencia digital no perjudique a nuestros herederos. Y estoy hablando en sentido vulgar, no tan jurídico. El derecho al olvido, ¿qué es lo que pensamos todos? Uy, derecho al olvido, qué bien, qué bien. Cuando llegan los clientes y nos dicen, es que quiero ejercitar mi derecho al olvido de Internet, quiero que lo borren todo. Y te tienes que quedar con una cara de póker y decir, mira, no puedo. ¿Cómo que usted no puede? Pues llamaré a un informático. No, mire, tampoco va a poder el informático. ¿Y entonces qué es esto del derecho al olvido? Pues el derecho al olvido no es otra cosa que, y esto es una definición personal, es intentar evitar que con un solo clic haya un acceso masivo e incontrolado de un colectivo que no conocemos a una información personal que consideramos que nos perjudica de alguna manera. Es eso. ¿Y por qué es eso? Porque no podemos hacer que desaparezca la información. Nuestro nombre y nuestro apellido puede aparecer relacionado con informaciones que nos perjudican en un periódico, con lo cual la hemeroteca de ese periódico tiene que mantenerse. Es muy difícil que eliminen esa información relacionada con nuestro nombre, y ahora hablaré de los medios de comunicación social, que son un poco más son diferentes, ¿no? No es como un blog de alguien que se le ocurre hablar de mí porque le parece interesante, porque salió en una noticia. Si es en un blog por ahí, imagínate encontrar al administrador de esa página para pedirle que elimine ese contenido. No siempre están, no siempre responden, no siempre están en tu país, ni siquiera sabes dónde se encuentra. Con lo cual no vas a poder contactar con esa persona para que haga desaparecer el contenido. Los periódicos lo van a mantener porque es su hemeroteca. Y entonces, ¿el derecho al olvido en qué consiste? Pues el derecho al olvido surge de una sentencia de un señor que se llama Costeja, que interpone en el ámbito europeo contra Google, porque le dice que aparece una noticia que me perjudica y quiero que eso desaparezca de los resultados del buscador. Esto es lo que la sentencia finalmente determina, que Google tiene la obligación de hacer desaparecer del resultado de su buscador esa información que se relaciona con un nombre y un apellido y perjudica a esa persona. Está muy claro, nos hacen desaparecer del escaparate principal, nada más. ¿Y qué se hace para eso? Google desindexa la información. Nuestro nombre y nuestro apellido ya no tiene esos algoritmos, ya no tiene ese instrumento técnico que permite al buscador relacionar toda la información con nuestro nombre y nuestro apellido. Estáis acostumbrados a googlearos en la red, ¿no? Me imagino. Poner vuestro nombre, entre comillas, nombre y apellido para saber qué dicen las redes sobre vosotros. Es muy importante hacerlo, no es una cuestión solo de ego, sobre todo si somos profesionales. Tenemos que cuidarnos muy mucho de qué tipo de información personal nuestra aparece en las redes. Bueno, pues tenemos esa posibilidad. Ese derecho al olvido sirve para no aparecer en los resultados del buscador. Desaparecemos de ese escaparate principal, pero seguimos en la trastienda, ojo. Entonces hay que decirle también al cliente que no vamos a poder hacer desaparecer esa información de la trastienda. Y en el caso de los periódicos también te desindexan. Normalmente, yo en los casos que tenía en despacho, cuando te diriges por correo electrónico a los periódicos, generalmente responden de forma positiva. Suelen hacer desaparecer esa información. También hay que contestarles un poquito agresivos. Decirle, mire, el Tribunal Constitucional ha dicho cientos de veces que si el nombre y el apellido no es un hecho noticiable, usted tiene que poner iniciales. No es lo mismo decir que I.P. ha ido a la cárcel, todos no sabes que estoy hablando de Isabel Pantoja, que O.T. ha tenido un problema con la justicia de no sé qué. Mi nombre no es noticiable. Yo soy anónima, al fin y al cabo. Pero si el nombre es noticiable, puede aparecer con nombre y apellido. Si no, es que lo han dicho en cientos de ocasiones. Bueno, pues todavía tenemos el gravísimo problema de linchamientos sociales por noticias que luego al final son desmentidas. Y esto estoy hablando de gente que es acusada, que ni siquiera... Bueno, acusada, perdón. No iba a decir imputada, iba a decir investigada. Y hay un linchamiento social y luego resulta que no tenían nada que ver con el asunto, simplemente pasaban por ahí. Bueno, pues esa gente ya, el escarnio social es que queda en la red para siempre, para ellos y su familia. El perjuicio es gravísimo. Entonces ahí tiene una responsabilidad tremenda. Ya no quiero hablar de las fake news, porque si entramos en fake news nos volvemos locos. Bueno, una vez explicado un poco el derecho al olvido,
Y esta es la redacción que tiene, ya no la propuesta de enmiendas para la reforma de la Ley de Protección de Datos, sino que esto ya viene impuesto por el nuevo Reglamento de Protección de Datos, es ya un hecho. Es una modalidad de los derechos que implica la protección de datos personales, del derecho de supresión y oposición. No es un derecho nuevo. No hablemos de derechos nuevos en el mundo digital, por favor. Como mucho se puede hablar del derecho de acceso a Internet, como algo un poco novedoso, pero yo creo que al fin y al cabo es el derecho de acceso a una herramienta que es absolutamente necesaria para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo económico, para ejercitar el derecho a la libertad de información, etcétera, etcétera, etcétera. Es derivado de otros derechos fundamentales que ya están recogidos en la Constitución española. Desde el año 78 tenemos una ley que dice que tenemos una Constitución que dice que la ley limitará el uso de la informática. La palabra informática aparece en la Constitución española y la mitad de gente ni lo sabe. Artículo 18.4, que es el que da origen al derecho a la protección de datos. Por Dios, ojo con esos derechos nuevos, mucho cuidado con eso, no tenemos leyes, esto es todo nuevo, no sabemos qué hacer. No es tan nuevo ni tan diferente a lo que ya conocemos, porque al fin y al cabo hablamos de comportamientos humanos en diferente entorno. Los datos de las personas fallecidas, si hablamos de protección de datos, quedaría completamente al margen la ley, porque no se protege por la ley OPD ni por el reglamento los datos de las personas fallecidas. Sabéis que en el artículo 18 de la Constitución hablamos del derecho al secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Son 4 derechos fundamentales diferentes, con su tipología y sus características diferentes. Y si alguien pone una querella contra la revelación de secretos y resulta que era derecho a la intimidad, le van a archivar. La definición del derecho que queremos proteger es muy importante. De hecho, le pasó a Olvido Hormigos. ¿Os acordáis de ese famoso caso con ese vídeo que circulaba por internet, bla, 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 bla? Bueno, pues se elaboró mal y se tipificó mal, se calificó mal el delito y se la archivaron y tuvo que volver a presentarla. De hecho, gracias a ese caso se modificó el Código Penal, hay un artículo nuevo para protección de eso. Bueno, como decía, la Ley de Protección de Datos no ampara los datos de las personas fallecidas, solo de las personas físicas vivas. Tampoco de las personas jurídicas, pero la herencia digital afecta a las personas, a los familiares, a personas que hayan fallecido porque queda su honor por restos conculcada de alguna manera y también incluso en el entorno empresarial. Bueno, pues en esta reforma se pretende incluir, que a mí no me parece normal ni me gusta, que los herederos no podrán acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión, hablo por ejemplo de redes sociales, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. No. Tendría que ser al revés. Por defecto, mi familia no puede acceder a mis redes sociales. Si yo tengo mi red social privatizada para que mi padre no entre y no me trolee, ¿por qué va a poder acceder después? Si yo no quiero poner como cotitular de mi cuenta corriente a mi padre, por si un día pasa algo, o a un familiar, ¿por qué tiene que aparecer después porque lo diga en la ley por defecto? Es que a lo mejor yo no quiero que tenga acceso a los movimientos que ha habido en esa red social o en esa cuenta bancaria. ¿Qué más me da? Hablemos de una cosa y otra. Esto tendría que ser al revés. Bueno, pues está proponiendo que se regule así. Espero que no prospere. Ya veremos. Y ya si seguimos hablando de herencia, tenemos que hablar de qué dejo a los demás. Ya hemos visto ese derecho de supresión respecto a la reputación online y luego, claro, nos ponemos a qué dejamos, ¿no? En cuanto a bienes inmateriales. El derecho al testamento digital también se incluye en esta reforma, en esta posible reforma, al menos estas enmiendas. Imaginaros, protección de datos y hablan de testamento digital, que tendrá que ver todo junto a la misma ley. Las personas vinculadas a la persona fallecida, por razones familiares, podrán dirigirse a los prestadores, que puedan dirigirse a los prestadores del servicio para pedir que se elimine. Fijaros, os he puesto antes el ejemplo de Facebook. Esa persona que nosotros designamos puede o bien entrar en nuestro perfil para gestionar el contenido que queda ahí o bien pedir que se elimine completamente. Aquí, se pretende poner en una ley que los familiares puedan acceder a esos datos e impartir instrucciones para su utilización, su destino o supresión. Yo diría que salvo voluntad expresa en contra, solamente puedan dirigirse para suprimir esa información. Porque además, no sé si lo sabéis, Facebook, por ejemplo, que lo ponía antes, lo que hace es que si no se dan instrucciones lo deja como legado, como memoria del fallecido. Hay gente que le gusta que eso esté ahí. Yo lo digo en algún caso conocido, que prefieren mantener esos perfiles como una memoria, además lo siguen gestionando para mantener la memoria viva. Pero cuidado, volvemos otra vez a cuánto vale
ese perfil? ¿Cómo se gestiona? Otras de las cuestiones que aparecen como posible regulación, o como plantea estas enmiendas, a que haya un albacea testamentario o una persona o institución a la que el fallecido hubiera designado tal, expresamente. Los menores de edad, algo de especial protección, como hemos escuchado en la mesa anterior. Esas facultades podrán ejercerse, y aquí sí es lógicamente, ante el fallecimiento de un menor de edad, que los padres, tutores legales o quien corresponda, puedan ser los que gestionen esto. Y luego añade que mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los citados mandatos e instituciones. Y aquí hago un pequeño inciso sobre la autenticación de toda esta gente, cuando se acercan a los prestadores. Si ya tenemos problemas para ejercer el derecho al olvido, oye, ¿tú quién eres? A mí para registrarme en este perfil o en este newsletter o en este no sé qué, no me pediste nada, a mí no me ha pedido un correo electrónico. Sin embargo, para gestionar mis datos me pides el DNI. Bueno, yo no lo veo del todo mal, pero con menores de edad, cuidado. Seguimos con el mismo problema, el mismo debate desde hace pues, más de 10 años. El problema es cómo autenticar a los menores de edad. Pedimos el DNI de los menores de edad y creamos una base de datos ingente de datos de menores de edad que un día tengan un problema de seguridad. ¿Qué pasa con todos esos DNIs de menores de edad? ¿O qué ocurre con un Facebook Analítica con todos esos datos de menores de edad? Pues al final es peor el remedio que la enfermedad. Autenticar a esos menores de edad, que era la finalidad legítima, se puede convertir en un riesgo brutal para la intimidad de esos menores y para cualquier cosa que pueda afectar a su dignidad o a su desarrollo personal en el futuro. Entonces, quería hacer ese llamado de atención sobre la autenticación de estas personas que van a gestionar los legados, que va a ser un problema. Yo creo que los notarios tendrán, no sé si por suerte o por desgracia, muchísimo que decir. Y ahora ya voy metiendo puya para ir dando paso a mi compañero Paco. Esta noticia es de antes de ayer, es del día 29 de mayo. Crean un testamento inteligente para heredar contenidos digitales como perfiles en redes o dinero en PayPal. Y aquí ya le está saliendo de todo. Sarpullido y todo. Ya está sudando. Primero con lo del testamento inteligente, ¿no? Porque hacen tantas cosas inteligentes que dices tú, bueno, habrá... También todos los días veo yo ¿verdad? de inteligencia. Sí, sí. Pues nada, ya tenemos un testamento también inteligente. Qué pena no tener más personas inteligentes y menos movidas inteligentes como estas. Pues mira, es la empresa alicantina Mi Legado Digital. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? No, pero más me vas a decir. Es que es muy interesante porque, bueno, habla de gestionar bitcoins, habla de gestionar activos económicos importantes, del patrimonio. Y vamos a ver si sale la siguiente. ¿Eh? Sí, ahí está. Ricardo. Pero no me quiere pasar a la siguiente. Ahora, aquí estamos. Aquí vengo, Paco. Aquí vengo a verte. Sí. Por ejemplo, el notario no podría garantizar... Pero, ¿qué has hecho, Paco? Hijo, por Dios. La que no me deja. Bueno, va, soy buena, un ratito solo. El notario no podrá garantizar una custodia 100% segura bajo cualquier circunstancia de las claves y contraseñas del testador que permiten el acceso a su monedero de bitcoins para poder recibir, almacenar o gastar dicha. Para evitar esas situaciones, vienen las gentes y los programas inteligentes que nos van a salvar. Interesante, ¿verdad? Tremendo. Yo creo que ahí lo dejo, ¿eh? Fíjate. ¿Lo dejas ahí? Vale, yo lo dejo aquí. Y ya, terminado, gracias. Lo sé. Para eso me han traído. Bueno. Yo soy Francisco Rosales, este es mi perfil en Twitter, por si queréis hacerme un follow y así me convierto en un influencer. Podéis llamar Paco o Pacomé, como queráis. Yo tengo un problema y es que pues la he cagado viniendo para aquí y ayer perdí el hoy y me he equivocado de presentación. Y me he traído una para hablar de... Ay, me quedo lo... ¿Qué hay que darle a esto? ¿Va a dar pitiquí? Ahora. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo. Ahora. Pues, iba a hablar de comida. Y de, bueno, a ver cómo arreglo yo aquí la presentación. ¿Y qué tienen que ver los huevos fritos con patata con la herencia digital? Pues muy fácil. Esa la puedo responder. Huevos fritos con patata y la herencia son más viejos que los pelusos en el ombligo.
En materia de herencia digital, esto no va, ¿eh? Ofelia, a mí no me va. En materia de herencia digital, lo que nos pasa es esto, que es una deconstrucción de una tortilla de patata que sirve nada más que para una cosa. Cambiarte el plato y con los mismos ingredientes, pues te cobran una pasta y te dejan muerto dentro. Así que, me toca actuar en plan chicote y largar algún que otro zasca y recordar que los huevos fritos con patata que de chico te hacía tu madre, que por otra parte pelaba las papas y no te las sacaba de una bolsa congelada, saciaban, quitaban el hambre y estaban hechos con amor y no a costa de forrarse a sus costas. Yo, en realidad, para hablar de herencia, pues plantearía problemas reales. Lo primero, vamos a empezar dejando una cosita clara, y es que la herencia no es sino el conjunto de bienes y derechos dejados por una persona a su fallecimiento. Eso existe incluso antes de que exista el ser humano. Cuando se murió el primer neandertal, dejó una piel que cogió de al lado y hizo la primera herencia, y jamás se ha planteado la diferencia entre bienes analógicos y digitales, quizás porque no sea necesario distinguir los bienes analógicos y los digitales. Yo no sé cuándo actúo en un ámbito, cuándo actúo en otro. Yo lo que me planteo son problemas reales. De verdad, en España, hoy en día es defendible un sistema de legítimas propio de la desamortización de Mendizábal. Es defendible que, salvo en Cataluña, el cónyuge supérstite en caso de sucesión intestada sean los ascendientes preferidos al cónyuge supérstite. Y bueno, ya esto es el remate. No sé si os acordáis de Pink Floyd, la canción de Wall, cuando se ponía el profesor The Icarus, an area for rectangle. El ascendiente, que eres de un descendiente, vienes que estos subes vienen recibido a título gratuito y el ascendiente un hermano, está obligado a reservar todo lo que adquiera por Ministerio de Ley, por el tercer grado de línea de procedencia de los bienes. Así cantábamos los notarios los temas. Sí, pero la reserva troncal sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Y a mi juicio estos son los verdaderos problemas de la herencia, más que los problemas de las herencias digitales. Pero en fin, como Pepipe, como alcalde vuestro que soy, os doy una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a dar, y vamos a hablar de la herencia digital. ¿Y qué es la herencia digital? Pues ya te respondo a lo que antes me dijiste de Ricardo Oliva, con otra película. En ocasiones veo fantasmas, sobre todo mucho vendemos. Vamos a ver qué humo vendemos, ¿no? Vamos a hablar de nuevos retos. Y tenemos retos tanto de forma, de testamento, de las voluntades digitales, de contenido, de lo que son sucesión de activos digitales, y de sujetos. También lo has planteado tú en gran medida, de lo que son los causantes y los causavientes digitales. Bueno, pues hablemos de la forma, ¿no? Que es algo que se nos da muy bien a los notarios. Pues aquí tenéis la forma. Siempre digo lo mismo. Un documento. Tan documento el que se hace en piedra, papel, tijera u ordenador, como el que se hace con pintura, con escritura o con archivos binarios. Estamos hablando de algo bastante antiguo. Y entonces se plantea el problema del testamento digital. Y nos decimos, ¿y por qué no hacemos el testamento por internet? De hecho, hay una plataforma que por 80 pavos te recaba tus datos personales y te hace el testamento digital, que consiste en remitir todos los datos que tú le has dado a una notaría, que luego le llama a la empresa diciendo, ¿pero qué testamento? Da igual que sea. El testamento notarial vale 40 pavos, los otros 40 pavos por hacer el idiota. Así que la próxima vez le vendes humo a tu abuela. ¿Vale? Doña Florinda, que es un referente espiritual. Lo que planteabas de esta empresa tan disruptora y empoderadora es una blockchain. En fin, si queréis hablamos de blockchain, luego lo hacemos incluso, pero es que te hacen en blockchain un testamento y un poder preventivo y una voluntad anticipada, y además te regalan una casita. ¿Pero de qué coño estamos hablando? Si este tío no sabe ni lo que son las voluntades anticipadas. En Andalucía, por ejemplo, que es de donde yo vengo, las voluntades anticipadas se pueden hacer online, sin pedir reserva. Y hay que ir ante el empleado competente, ya no dicen ni funcionario, para hacer la voluntad anticipada. Ahora, blockchainízala, déjala muy seguro. En manos de un notario no, por Dios. De un tercero de confianza que, según el artículo 25 de la ley 34/2002, solo tiene obligación de conservar los activos digitales durante 5 años como mínimo. Los notarios, yo tenía documentos de 1500, eso no tiene importancia. Yo me planteo, ¿y por qué no hacemos testamentos por dispositivos digitales? Y veo dos posibilidades. Mira, la primera, ¿por qué no hacemos testamento hológrafo en el ordenador? Y diríamos todos, coño, hológrafo en manuscrito. Yo no sé por qué el Tribunal Supremo es tan contumaz exigiendo que el testamento se haga de forma manuscrita. Sinceramente, la forma manuscrita es una forma de comprobar la autoría, autenticidad del testamento, pero hoy en día
existiendo, lo que es el timestamp, la firma electrónica, programas de lenguaje natural. Yo no veo técnicamente ningún tipo de problema para reconocer un escrito de una persona hecho en un ordenador. De hecho, yo no tengo ni puñetera idea de cómo escribo, porque no escribo a mano casi nunca. Pero incluso, vayamos más, porque lo he puesto adrede, por hacer publicidad, a ver si me regalan a mí aquí algún detallito, los señores de Apple, y si lo hacemos en un iPad con el Pencil, ¿eso es manuscrito? Bueno, de hecho, la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, curiosamente habla de la protocolización notarial de los testamentos otorgados de forma verbal, ya no nos vale para el hológrafo, pero no veo ningún tipo de problema en hacer un testamento hológrafo en un iPad. El único problema es que vuelvo a recordaros que el testamento hecho ante notarios hace 15 minutos cuesta 40 pavos. Protocolizar un testamento hológrafo de esta naturaleza, amén de la estupidez de uno que hizo en peligro de muerte un testamento y nombró a 3 únicos y universales herederos, la regla de su mano no la había aprendido. Era nombre mi único heredero, y luego mi único heredero, y luego mi único heredero. Y digo, joder, esto es la Santísima Trinidad ya, vamos. Bueno, la protocolización te cuesta 700 pavos, ¿eh? Tú mismo. Pero sinceramente, a venderle humo, vayámonos con doña Florinda. Bueno, vamos a hablar de contenidos. Este programa creo que lo veréis algunos. Yo soy un fan de Discovery Channel y de los activos digitales. Y hay muchos activos digitales, ¿no? Lo primero, lo hablamos muy bien, Ofelia, ¿no? Lo que son los perfiles en redes sociales, que, bueno, muchos creerán que son cosas de friki, pero lo cierto es que mueven una pasta gansa. ¿Cuánto vale la cuenta? El Rubio es un influencer, pero el número 1 en España, ¿quién es? ¿No lo sabéis? Paqui Rin, coño. Paqui Rin. Pero menos de este país, por amor de Dios. Pero eso mueve mucho dinero y nosotros no vemos un duro, ¿eh? Esa es la realidad. Están los problemas de propiedad intelectual. Aprovecho para hacer publicidad. A ver si me sirve de algo. Tengo un blog, se llama noteriofranciscorosales.com, con más de 255 artículos y desde que se publicó hace 4 años llevo unos 4 millones de visitas. Y todo mi blog depende de que yo mantenga anualmente mi dominio web y mis servicios de hosting. Y si no, pues fuera. Y ya que hablamos del sexto sentido, pues también podemos hablar de activos digitales. ¿Y por qué pongo esta foto? Bueno, creo que conocéis el caso de Blue Bully, que demandó a Apple. Y demandó a Apple porque se había gastado una pasta de la que se gastan los americanos en comprar canciones a través de iTunes y descubrió que las canciones no eran transmisibles porque lo que adquiere es una licencia de uso y no son transmisibles a los herederos. Lo mismo pasa en Amazon o en Kindle. Y claro, eso que yo no he comprado la música sin una licencia de uso me recuerda a un determinado tema, y es cuando se meten con los notarios que hablamos de derecho civil, porque nosotros hablamos lenguaje muy raro, hablamos de las enfiteusis. Claro, pues macho, yo sinceramente, a ver si yo recuerdo, la enfiteusis en la Edad Media se utilizaba para que los señores feudales tuvieran sojuzgados a los esclavos, porque los señores feudales mantenían el dominio directo de algo y los pobres censatarios o enfiteutas eran unos meros dueños útiles que eran esclavos que pagaban el canon. Joder, pues macho, esto es Facebook, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. También tenemos otro activo digital, que ya han citado Felia nada. Bueno, empezamos ya con las discusiones en inglés, que es genial. Como dice mi amigo Ismaezu, por amor de Dios, si escucháis a alguien hablar en inglés, salid huyendo. No, de verdad, si no lo entendéis es porque están diciendo estupideces, ¿no? Se discute si estamos ante una utility, una security, una commodity, pero, macho, que son un medio de pago, un medio de cuenta, un valor y valen una pasta. Y todo lo que vale las criptodivisas actualmente en el mundo se cifra en torno a los 4.000 millones de dólares. O sea, no forra. Bueno, ya lo hablaremos de ese tema un poco. Pero es que también se plantean nuevos sujetos. Yo me quedo alucinado, ¿no? Si nos vamos al Código Civil, te dice que la personalidad se extingue por la muerte de las personas. Artículo 32. Y ninguna norma del Código Civil dice cuándo te mueres. Yo me pregunto, ¿Walt Disney está muerto? ¿Está congelado? No, es mentira, Walt Disney no, pero hay gente que está congelada. Y se han practicado la partición de la herencia. Hombre, yo creo que eso, las niñas, y que no los van a resucitar, pero nos vamos a hartar de reír como esto resucite. Efectivamente, como ha dicho Felia, antes, esta es una sentencia bastante interesante, tiene que ver con redes sociales, que es el famoso caso del torero que murió,
y en redes sociales, pues bueno, la gente poco más o menos celebraba la muerte de un asesino de toros. Me gustan los toros, Juan, los toros y el Sevilla. Tú eres del Betis y eres más de Curro. Bueno, pues esta sentencia dice que, dada por supuesto la extinción de la personalidad por efecto de la muerte, la memoria del difunto se traslada al cónyuge y otros familiares más próximos, al entender que las ofensas a la memoria del fallecido se dirigen contra los sentimientos de aquellos. A los muertos no se les puede dañar, pero sí a su círculo familiar más cercano, y el que se dedicó a decir tonterías por internet, pues evidentemente pues fue al tuyo. Como voy rápido en esto porque ya lo has abordado tú, que tanto el artículo 3 como el 7 del proyecto de ley orgánica de protección de datos habla de la gestión de activos digitales después del fallecimiento de una persona. Yo discrepo de ti, luego nos peleamos. Yo creo que esto no es un derecho que corresponda a los familiares, vamos a dejarnos de hablar políticamente correcto, le corresponde al heredero, que es el que sucede a título universal en todos los bienes y derechos de una persona, sea familiar o no sea familiar, y habrá que hablar de herederos, de legitimarios, y empezar a hablar con propiedad jurídica, por lo menos por parte del Parlamento, que se dedica a dictar normas tan cachondas como la de registro civil, que nos han prorrogado la posibilidad de que los notarios celebremos matrimonio hasta el 30 de junio del año 2020. Pero es curioso, sí, lo han prorrogado, pero la prórroga entra en vigor el 2 de julio y nosotros podemos legalmente el 30 de junio hacerlo. O sea, prorrogan una ley que ya está en vigor. Qué bonito, sí, algo alucinante. Pero yo vengo aquí a dar. No sé si conocéis esta foto ni de qué estoy hablando. Es el USS Arizona, Bahía de Pearl Harbor, el memorial a la batalla de Pearl Harbor. Yo me acuerdo cuando fui a Roboyuri y le escuché cosas muy interesantes al doctor Pedro García Barreno. La primera era decir que la función de un médico es conservar de la forma más óptima posible a todo aquello que se asemeja al estándar reconocido del ser humano. Y la siguiente frase me dejó alucinado. Y dijo que el ser humano es mero córtex prefrontal. Todo el resto de nuestro cuerpo son meras APPs de las que se sirve el córtex para su subsistencia, y que en realidad basta con la creación de un ordenador morfoplástico para poder copiar y pegar el cerebro humano en el ordenador morfoplástico y pasar a ser inmortales. Eso está ahí. Los avances en materia de biónica ya existen. Son muy avanzados. Yo me planteo problemas serios. ¿Qué sucede? Y estamos hablando de problemas ya reales. Si hay que actualizar el software de un corazón artificial y el enfiteuta no paga el cano. Por la palma, ¿no? Y si hackeo el software, eso es un asesinato. Bueno, no sé si habéis visto esta película, Ex Machina. Es muy chula. Consiste en descubrir si una máquina tiene inteligencia artificial. Evidentemente es inteligente por el más motivo humano, el motivo más humano, por el sexo, evidentemente. Bueno, pues hay una propuesta del Parlamento Europeo que está regulando y está abordando la posibilidad de reconocerle la personalidad jurídica a los robots. Eso está aquí, yo no estoy hablando de futuro, estoy hablando de un presente. Y a mí me plantea, hombre, la fecha de hoy está clara, ¿no? No existe una inteligencia artificial fuerte, aunque ver cómo discute una máquina con Bob Dylan la verdad es que asusta un poco. Lo que es cierto es que existirá, que se calcula que el matrimonio entre seres humanos y robots estará permitido en torno al año 2050, que eso pasa mañana, vosotros lo veréis, yo lo habré palmado. Los avances en materia de biomedicina, de nanotecnología, de ingeniería genética, pues en realidad están ahí, plantean problemas como las interfaces cerebro-ordenador, brain-machine interfaces, o las interacciones entre persona y ordenador. ¿Y cómo vamos a gestionar los ordenadores que se ocupen de esta memoria? No sé si conocéis esta escena, Fray Junípero, debería de ser obligatoria, vista por todo estudiante de Derecho, la serie Black Mirror, y se plantea precisamente todos estos problemas. ¿Quién va a gestionar esos ordenadores que nos tienen a nosotros mismos? El día de mañana seremos una ARPANET. Pues lo cierto es que el Código Civil, en el 745, dice que no tienen capacidad para suceder las criaturas abortivas. Esto es, expresada en el artículo 30, que cambió en el 2011. Y yo me acuerdo cuando estudiaba las oposiciones, tener figura humana, vivir 24 horas enteramente desprendido del seno materno. No. Ahora mismo se es persona en el momento del corte del desprendimiento del seno materno. No sabemos si el corte del cordón umbilical.
y no sabemos cuándo morimos. Y con esto tenemos que afrontar todos estos problemas, que yo me gasto 53, a mí me va a pegar un jeringazo a la primera que me resfríe. Pero vosotros sois millennials. De todas maneras, yo... Venga, habla de mí. De la Pacoche. Y se ve que si no se habla de blockchain, es que no somos nadie. Digo. ¿Y qué es la Pacoche? Pues la Pacoche tiene un origen muy interesante, que fue un procedimiento de divorcio canónico, de matrimonio rato y no consumado, en el que me pidieron que levantara acta de las conversaciones de un matrimonio durante 7 años. Solo la copia simple eran 10.000 pavos. Entonces aquí yo, Paco, haz algo, digo, muy fácil. Cojo, extraigo las conversaciones, las meto en un pipo, le saco el hash, dejo constancia del hash, advierto al letrado de la Administración de Justicia que el pipo vendrá, perdón. Hay que abrirlo en modo lectura, rezo a Dios para que entienda el letrado de la Administración de Justicia lo que es hablar en un ordenador en modo lectura, y acabo de resolver el problema por 100 puñeteros pavos. Luego se me planteó con un programa informático que quería registrarse en materia para evitar los problemas de registro de la propiedad intelectual, porque claro, eso de depositar el código fuente en el ministerio como que no le gusta a la gente, no se fían, ¿no? Bueno, pues los activos digitales cambian, estamos con ese Richard Bauman, una sociedad líquida, y averiguar a fecha de que viene dejó el difunto es verdaderamente difícil, por hecho para hacer publicidad. Nosotros tenemos una base de datos más potente que la del Ministerio de Economía y Hacienda, os tenemos fichados a todos. Y podéis consultar la actividad de una persona, cuidado, solo aquel que tenga interés legítimo. Y interés legítimo no lo tienen los abogados del marido que se va a divorciar. El propio interesado, yo puedo comprobar cuál es mi actividad notarial. Si os dais cuenta, en vuestra actividad notarial están los actos más trascendentes. Pero claro, averiguar qué perfiles tienes en redes sociales, qué cuentas tienes en el extranjero, qué criptodivisas, de hecho, qué criptodivisas la buena, Bitcoin o Bitcoin Cash. Seguro que todos sois unos lamer y queréis Bitcoin. Os equivocáis, bueno, Bitcoin Cash, ¿no? Pues está claro que hay soluciones y no la blockchain, la Pacochain. En España el codiciar la memoria testamentaria general está prohibido. Creo que en Galicia era de los pocos territorios, pero nadie impide que tú antes de un testamento hagas un acta notarial. ¿Y qué voy a dejar constancia en el acta notarial? ¿De todo lo que tengo? Pues no, porque no sabes lo que vas a tener cuando te mueras. Pero, ¿y si yo el acta la hago de un depósito notarial del 216 del reglamento notarial y lo que deposito ante el notario es un programa informático en el que se conserven cuáles son mis redes, blogs, cuentas? Claro, no es una blockchain, no es una cadena de bloques que pueda colinear todo el mundo, es una Pacochain. Solo está en un sitio, en la notaría. Y además, eso lo deberíamos hacer, con todo mi respeto, con una conexión directa. Dejaros de rollos de internet, o una MESNET, o una VPN. De esta manera, cuando una persona fallezca, abres el testamento hace referencia a dónde están tus activos digitales. Estás dejando una semilla para que puedan buscar y puedas encontrar problemas. En definitiva, y encontrar la solución al problema. Una cadena es una suma de eslabones, pero es que hacer una suma de eslabones tiene que hacer el primer eslabón. Y no hay que buscar soluciones complejas a problemas complejos ni blockchainizarlo todo. Lo que tenemos como juristas es que buscar cuál es el problema y buscar la solución. Pues los juristas somos como el señor Lobo, de Pulp Fiction. Soy el señor Lobo, resuelvo el problema. Entre otras cosas porque si no resolvéis el problema es que soy parte del problema. Y creo que es obvio que los juristas llevamos muchos siglos siendo parte del problema, alejados mucho de la realidad. El otro día que te conté de unos jueces, los pobres, que faltaba un herbo. En definitiva, lo que a mí me gusta, súper ratón. Vosotros sois más de Leticia Sabater y de los Teletubbies. Yo soy de súper ratón. Que no olvidéis mineralizaros, blockchainizaros, securizaros, notarizaros, pero sobre todo y por amor de Dios, aprender derecho. La tecnología es una herramienta, tú lo has dicho, es un entorno, las normas no han cambiado. Encontrar soluciones jurídicas a problemas técnicos, pero que no sea al revés, porque el derecho es otro. Y ya a partir de ahí trolearme todo lo que queráis. Una sola cosa, por eso yo ya casi me da miedo hablar de heredero, legatario, familiar. Vamos a hablar de persona autorizada una vez haya sido debidamente autenticada.
autenticada y verificada. Venga, dale, compro. Vamos, yo soy el único que en esta vida... No, tengo una cuenta que se llama In Society Dark. Mi nombre es Rosalía de Castro. Y otra se llama El Nata. Y me llamo Rodrigo Díaz de Viva. Oye, pues una es en Gmail y la otra es en Hotmail. Te vas a meter con Windows y te vas a meter con Google. Si los de patrimonio histórico... Se me jodió. Es un monumento nacional. Si queréis me levanto para que lo veáis. No te digo. La identidad es algo que está muy regulada. No hay una disociación entre la identidad real. Es más, has dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo, aunque tienes toda la razón. Por supuesto, Celia Tejerina, abogada, existe. Es una identidad real y digital. Tú no me voy a poner yo que soy un poco más burro. Pero igual que existe don Francisco Rosales de Salamanca, notario, pues está Paco Rosales, el amigo, está papá, está el nota, que es el surfero, y soy todas esas cosas, no soy la Santísima Trinidad, tengo muchas caras, muchos perfiles, según el momento, toda esa es la identidad digital y real que yo tengo. El hombre es algo distinto de algo que yo pueda encapsular, y más como se pretende hacer hoy en día. En fin, habría que meterse con la maldita red Alastria, Dios nos libre de ella, en la que lo hacemos todo, pero rápido, fácil y dándole un botón. Yo soy el securizador de tu identidad. ¿Y qué te he pedido? Un nick y un pass. Nick, admin, pass, 1, 2, 3, 4. Si tú te comportas... ¿Cómo decía? El otro día estuve en el colegio en la escuela judicial y un magistrado del Supremo, no sé quién era, decía, joder, hoy en día los consumidores, está claro que somos tontos. El problema es que estamos al borde de ser una panda de borregos. Y nos comportamos como borregos. Hablo de los consumidores, todos somos consumidores y juristas, pero como juristas lo que no podemos aceptar es que el primer papa frita, que empieza aquí hablando de derechos, nos dé una lección. Y yo me harto reír en los grupos de Telegram, o sea, se me ponen a discutir lo que es notarizar. Sí, porque te voy a poner la Wikipedia. Mira, capullo, te voy a poner el reglamento notarial entero. Uy, pero tremendo. No, porque la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a ver, diccionario de la Academia Española de la Lengua, notarizar, autorizar una escritura por notario. ¿Eres notario? No, pues tú eres notarizas, picha. ¿Qué quieres que te diga? Si no es ni bueno ni malo, hasta yo creo que es contraproducente ser notario, de verdad, sale gente como yo de rara. Pero ¿para qué coño quieres ser lo que quieres destruir? Por otra parte, que es curioso. No entiendo por qué me quieren mandar de vacaciones, siempre digo lo mismo, muchas gracias. El problema es que me manden al paro. No, ya me lo temo. No, si además me hincho cada vez más a levantar acta. Antes, no sé si era contigo, con alguien, hablando de la cantidad de cosas que se ven por internet, que me imagino que vosotros habréis gestionado problemas irresolubles. Claro, esto lo he dicho por internet, yo qué sé quién lo ha dicho, macho, si es que lo ha dicho norcoreano. O Jud Zipper, ¿no? No vais a trolear, tío, pero si sois más jóvenes que yo, sabéis de tecnología. Nadie es capaz de decirme la diferencia entre una MSN y un VPN. Bueno, por lo menos un aplauso. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis tratar, aprovechando que están aquí? Si no, luego en la comida hablamos de Paco Chain. In Paco Chain we trust. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ofelia, muchísimas gracias, Paco. Gracias. Y nada, pues concluimos la mesa redonda.